vamos ahora con el aplicar los criterios y metodologías para el diseño de líneas de aducción por gravedad. Acá tenemos un pequeño ejemplo que el enunciado nos dice: diseñar la línea de aducción por gravedad proyectada a 30 años. Nos dan un dato que es el caudal medio promedio anual de 100 litros por segundo, y también nos indican cuál es el nivel mínimo de agua en la fuente y nos dicen cuál es el nivel máximo de agua en el tanque. Nos piden que diseñemos esa línea de aducción que vemos acá, esta línea oscura, con tubería de acero. Fíjense que cuando ya nos indican el material de tubería a utilizar, podemos buscar en las tablas de las clases que hemos visto, ¿sí?, cuál es el coeficiente de rugosidad para una tubería nueva de acero. Coeficiente de rugosidad de Hazen y Williams, porque vamos a utilizar la ecuación de pérdidas de Hazen y Williams para calcular las pérdidas de carga, valga el juego de palabras. Ahora bien, en una línea de aducción por gravedad, el caudal de diseño es el caudal máximo diario, y que ya hemos visto que no es más que el producto del coeficiente K1, que es el coeficiente del día de la hora de máximo consumo, multiplicado por el caudal medio promedio anual. Tenemos entonces allí el caudal de diseño de esta línea de aducción. Luego podemos determinar la carga disponible en el sistema, es decir, cuál es la energía máxima que hay en todo el trayecto de esta línea de aducción, y que no es más que la diferencia entre la cota mínima en la fuente y la cota máxima en el tanque o en el punto de llegada. Lo hemos representado con esta línea roja acá, y cuando hacemos esa diferencia de 400 menos 210, nos dicen que la energía máxima en el sistema es de 190 metros, que también nosotros podemos decir que esta es la máxima pérdida de carga que se puede producir en el diseño de esta línea de aducción. Si la pérdida de carga en todo el tramo de la línea de aducción es mayor a 190, entonces la línea piezométrica estaría cortando el eje de la tubería, y en algunos tramos o en los tramos finales de la tubería las presiones serían negativas. Entonces debemos evitar esos puntos en la tubería con presiones por debajo, presiones manométricas por debajo de cero. Luego, entonces debemos ya identificado el coeficiente de rugosidad en función del material de la tubería, el gasto de diseño y cuál es la máxima carga disponible en el sistema. Pasamos a lo que es la combinación de diámetros. Tenemos la ecuación acá, ecuación para calcular el alfa teórico, que nos va a indicar cuáles serían los diámetros. Fíjense que nos pide cuál es la carga disponible, la longitud de la tubería y el caudal de diseño elevado a la 1.85. Fíjense que ahí nos piden la longitud, y aquí estamos hablando de 14 kilómetros o 14.000 metros. Si nos vamos a la diapositiva anterior, ese valor que estoy tomando allí es el valor que corresponde aquí a las progresivas. Sin embargo, el valor que se debe colocar allá en esa expresión es la longitud inclinada de la tubería. Es decir, ustedes por trigonometría o en AutoCAD pueden determinar cuánto es esta longitud inclinada de la tubería, y es la que se va a utilizar acá. Acá, como un ejercicio práctico, simplemente para que vean la aplicación de la metodología, tomé como de longitud los 14 kilómetros de la progresiva. Al hacer esta operación, nos dice que el alfa teórico para esa tubería de acero y coeficiente de rugosidad de Hazen y Williams de 120, tenemos este coeficiente teórico acá. Una vez que nosotros tenemos este alfa teórico, vamos a buscar la tabla que está en el libro de Simón Arocha, la tabla de coeficientes de alfa teórico, y ubicamos acá en esta fila el coeficiente de rugosidad de la tubería, que en este caso es 120, y en esta columna que corresponde a ese coeficiente de rugosidad de Hazen y Williams de 120, vamos a ubicar este valor que nos dio acá el alfa teórico. Fíjense que después del 0, ¿verdad?, viene coma
y después vienen 5 ceros. Esto que está, este 5 elevado que está acá, quiere indicar que después de este 0 viene una coma y después de esa coma vienen 5 ceros, como se expresan acá. Entonces, este valor que vamos a ubicar se encuentra, fíjense dónde se encuentra, que está entre este valor y este otro valor que vemos acá. Ahora bien, como está dentro de esos valores, entonces nosotros no sabemos cuál, a priori no sabemos cuál de los dos diámetros vamos a agarrar. Fíjense que este coeficiente corresponde al diámetro de 300 y este coeficiente alfa que está acá corresponde al diámetro de 250. Pero como está entre esos dos valores, no sabemos inicialmente cuál es el diámetro de la tubería. Entonces, cuando ocurre eso, vamos a utilizar los dos diámetros que nos proporciona acá y vamos a hacer una combinación de diámetros. Y en esa combinación de diámetros nos va a decir si es necesario utilizar los dos diámetros o es necesario solo utilizar uno de ellos. Para eso, entonces, fíjense, acá, bueno, el diámetro de 300, que es este que está acá, le corresponde un alfa de 0,50 después de la coma 1492 y el de 250, este otro alfa que vemos acá. Ahora bien, una vez que nosotros identificamos cuáles son los diámetros, debemos ubicar o calcular, mejor dicho, cuál es la longitud para el diámetro de 300 y cuál será la longitud de tuberías que vamos a utilizar para el diámetro de 250 en esa línea de aducción de 14 kilómetros de longitud. Entonces, para ello hay una expresión que está en las clases y está en el texto de Simón Arocha que vamos a utilizar para determinar cuál es la longitud que le corresponde al diámetro mayor y cuál es la longitud que le corresponde al diámetro menor. Todos estos valores que vemos dentro de esta expresión son conocidos. Delta H sabemos que es 190, ya lo calculamos en un paso anterior. Alfa 2 corresponde al alfa del diámetro menor. La longitud, en este caso, fíjense que está L'. ¿Por qué L'? Porque esto lo que quiere decir es que debemos colocar la longitud real, debemos incrementarla entre 5 y 10% para atenuar las pérdidas de carga, y las pérdidas por accesorio o las pérdidas menores, también llamadas así. Acá el caudal no es más que el caudal máximo diario, que es el caudal de diseño elevado a la 1.85, y aquí están los coeficientes que corresponden tanto al diámetro 1 al diámetro 2, igual el caudal máximo diario. Una vez que nosotros colocamos todos esos valores dentro de la expresión de L1, es decir, a la longitud de tubería que le vamos a colocar al diámetro número 1, vemos que el resultado nos da 14.410 metros, mayor que la longitud de la tubería real que vemos en el perfil. Esto quiere decir, fíjense que L1 corresponde al diámetro 1, que es 300. Como este valor es mayor al valor real, quiere decir que no hace falta utilizar un diámetro de 250 o una combinación de diámetro entre 300 y 250, sino que en toda la línea de deducción vamos a utilizar solo diámetro de 300. Eso es lo que nos quiere decir este valor que es mayor a 14 kilómetros. Ahora bien, vamos a realizar los respectivos chequeos normativos y algunos desde el punto de vista técnico y otros que recomiendan algunos autores especialistas en la materia. Lo primero es determinar la pérdida de carga que se produce a lo largo de toda la tubería y solo vamos a utilizar la ecuación de Hasse y Williams para un diámetro de 300 porque ya vimos que no podemos hacer una combinación de diámetro, sino que esa combinación nos indicó que solo vamos a utilizar diámetro de 300. Al aplicar la expresión, vemos que la pérdida de carga en todo el tramo de tubería es 174 metros. Luego pasamos a determinar las pérdidas unitarias, que no es más que esta pérdida de carga en todo el tramo dividido entre los kilómetros de la tubería. Vemos 174 entre 14 kilómetros y nos dice que es 12.42 metros por cada kilómetro. Después debemos verificar la velocidad. Recordemos que la velocidad es un valor, una variable indispensable. Sabemos que si es menor a 0.60 se podría acumular sedimentos en el fondo de la tubería.
y si es mayor a 2 o 2.5 metros por segundo, entonces las vibraciones, por la fuerte velocidad con que va a transportarse el líquido en las conexiones, van a tender a salirse de sus anclajes o a haber desajustes en algunas conexiones. Entonces, fíjense que en este caso nos da 1.77, una velocidad bastante aceptable. Y luego determinamos cuáles son las líneas piezométricas, es decir, la línea de presión estática que se ubica en la fuente, en el punto de la fuente y el punto final de la línea piezométrica o línea de presión dinámica que se ubica por debajo de este 400. Debemos restarle las pérdidas de carga. Entonces se ubica en 226 metros. Esto lo vamos a ver en una gráfica para que observen mejor cuáles son esas líneas las líneas piezométricas que son muy importantes en el diseño de líneas de aducción. Ahora bien, si vemos las pérdidas de carga son 174 metros, cuando comparamos ese valor con el delta H, que es 190, que dijimos que el delta H era la pérdida máxima que se puede producir en el tramo de tubería, entonces verificamos que este diseño que estamos viendo desde el punto de vista de la pérdida de carga está bien, porque 174 es menor a 190. Cuando pasamos a las pérdidas unitarias, el valor nos dio 12.42 y eso está entre el intervalo de entre 5 y 15, que son algunas recomendaciones que por lo menos Juan José Bolinaga expresa para líneas de deducciones grandes. Velocidad, vemos que está entre 0.62, como habíamos comentado anteriormente. Quiere decir que estas tres verificaciones o chequeos normativas o desde el punto de vista técnico-económico estamos cumpliendo en el diseño. Ahora vamos a ver en una gráfica cómo representamos estas líneas piezométricas. En el mismo perfil que se les muestra inicialmente en la línea de aducción, acá la línea de presión estática es una línea horizontal y parte desde la fuente de abastecimiento, que está a 400 metros sobre el nivel del mar. Luego, esta línea piezométrica que vemos acá y que llega hasta este punto, nosotros debemos saber cuál es ese punto donde llega la piezométrica. Y ese punto no es más un punto que tiene una cota de 226 metros, como lo habíamos calculado anteriormente. Entonces, ese punto de 226 lo ubicamos aproximadamente aquí en esta escala, en la escala vertical, trazamos una línea imaginaria ahí y ahí ubicamos un punto aquí al final. Entonces, unimos este punto acá al final con el punto inicial acá de la línea de presión estática. Y esto nos viene a representar lo que es la línea piezométrica. Esta línea piezométrica jamás debe cortarle el eje de la tubería, por lo que les había dicho ya, que entonces al cruzar esta línea con el eje de la tubería, entonces luego de ese punto va a existir acumulación de aire y presiones negativas. Bien. Por último, debemos determinar cuál es la clase de tubería que vamos a utilizar, es decir, cuál es la tubería o el espesor de esa tubería que va a soportar las presiones de trabajo. Si nos fijamos en el perfil, fíjense que la máxima altura en el perfil es 400 y si seguimos la línea de la tubería, la mínima altura en la tubería es este punto que vemos acá, el punto más bajo, y ese punto más bajo le corresponde una altura de 190. Entonces nosotros al restar la altura máxima en la tubería menos la altura mínima en la tubería, fue lo que hicimos acá, nos da una presión de trabajo de 210 metros de columna de agua, que si lo llevamos a PSI son aproximadamente 298. Si buscamos la tabla para identificar qué clase de tuberías para tuberías de acero o esta tabla la utilizamos para tuberías que son distintas a las tuberías de polietileno y las tuberías plásticas, pues tuberías de PVC o cualquier otro tipo de tubería podemos utilizar estas tablas. En este caso, como es acero, utilizamos esta tabla, buscamos este 210 metros de columna de agua acá, entramos aquí y nos dice que la clase de tubería de acero que debemos utilizar en todo el trayecto de la línea de aducción es una tubería clase 300, es decir, que soporta 300 PSI de presión. Hasta acá el ejercicio de líneas de aducción por gravedad.